Estamos ante uno de los robos más misteriosos de la nueva historia. Obras de arte por valor de más de 1.900 millones han desaparecido sin dejar rastro. Destornillador, antena y una chaqueta de gran tamaño. Estas son todas las herramientas que Stephen Breitwieser necesitó para robar obras de arte por valor de 1.900 millones de dólares. ¿Cómo hizo todo esto con estas sencillas herramientas? Pues sumerjámonos en esta increíble historia del hombre que robó 1.900 millones de dólares ante los ojos de los guardias. El inicio de nuestra historia, marzo de 1995, se sitúa en Suiza, concretamente en un pueblo llamado Greer. El protagonista de esta historia es un hombre francés llamado Stephen Breitwieser. Stephen viajaba a este pueblo acompañado de su novia, Anne Catherine, para visitar un antiguo castillo medieval. Este castillo se llamaba Castillo Greer. Actualmente es un museo que contiene varias antigüedades y piezas de arte que datan de la Edad Media. Este castillo tenía pasillos y grandes salas dedicadas a las pinturas, es decir, todos sus pasillos y paredes estaban llenos de estos paneles. Cuando Stephen y su novia pasearon entre estos pasillos y salas y vieron las hermosas pinturas, una llamó la atención de Stephen. Este cuadro era obra de un artista alemán llamado Christian Bale Hans Dietrich. La pintura era una imagen de una mujer con un vestido, y sus ojos se dirigieron fuera de la pintura directamente, como si estuviera mirando a la persona que vio en la pintura, nuestro amigo Stephen. En este momento, llegó a tener un fuerte deseo de robar esta pintura. Aunque nunca había robado nada en su vida, el repentino sentimiento se apoderó de todo su ser. Decía que este cuadro debería ser mío, así que simplemente le dijo a su enamorada Catherine que quería robar el cuadro. Por supuesto, todo el mundo espera que Catherine acabe con él y le diga que nos arruinarás la vida y nos pondrás en peligro. Pero Ana Catalina simplemente le dijo, «Bueno, excelente idea, hagámoslo». Así que fue con él al museo y empezó a observar el lugar y los pasillos, que estaban relativamente vacíos. En aquella época el museo tenía muy pocos turistas y la seguridad era muy escasa. Los guardias se contaban con los dedos y no había cámaras de vigilancia. Así que mientras Catherine observaba los pasillos, Stephen empezó a descolgar un cuadro de su gran marco. Desembaló el cuadro con mucho cuidado, luego lo dobló y lo escondió bajo la gran chaqueta que llevaba puesta, y simplemente se llevó a Catalina fuera del castillo. Llevaron a cabo un robo fácil y sin complicaciones, pero este es el comienzo del mayor ladrón de cuadros y obras de arte de la historia. Este robo hizo que Stephen sintiera un fuerte deseo de poseer los cuadros. Siempre le había gustado el arte y le encantaba contemplar cuadros hermosos, pero la experiencia de poseer uno de ellos le produjo una sensación diferente, una sensación especial, con la que quiere crecer y seguir repitiéndola. De ahí que Stephen empezara a robar obras de arte. Viajó de país en país y de exposición en exposición, recorrió toda Europa y llevó a cabo unos 240 robos en 172 galerías de arte presentes en 7 países europeos diferentes. Nunca nadie lo atrapó. ¿Era esto porque Stephen era muy profesional? ¿Qué tipo de operaciones complejas planeaba para salir siempre sano y salvo? Bueno, estas operaciones eran muy simples, como la primera operación que hizo, y su amada Catherine se convirtió en su compañera permanente en estas operaciones, por lo que fue asignada para vigilar los pasillos. La tarea de Stephen consiste en desatornillar los tornillos que fijan el cuadro al marco, y cuando termina, se lo quita, lo dobla y lo mete debajo de su gran chaqueta. Pero, ¿es razonable que la seguridad sea tan débil? El secreto era simplemente la inteligencia de Stephen a la hora de elegir sus objetivos.
Si Stephen se hubiera centrado en museos y grandes galerías, le habrían detenido fácilmente porque estos museos están siempre fuertemente vigilados. Pero Stephen se centró en galerías y museos poco vigilados. Las únicas herramientas que Stephen utilizaba en sus operaciones eran el destornillador que utilizaba primero para desenroscar los cuadros de sus marcos, una antena de las que se expanden, que utilizaba para desviar las cámaras de vigilancia de las galerías que robaba, y por supuesto, la chaqueta grande que utilizaba para esconder los cuadros en su interior después de doblarlos. Por supuesto, la herramienta más importante con la que contaba era su confianza en sí mismo y la frialdad de sus nervios, que le mantenían tranquilo ante cualquier presión que pudiera producirse durante la operación. Esta asombrosa confianza le hizo capaz de robar en la misma galería o museo más de una vez. Solo se disfrazaba con algo tan simple como un bigote o una barba, y volvía a robar en el mismo sitio. Su confianza en sí mismo era algo fuera de lo común. Según estimaciones del New York Times, el valor total de los cuadros y obras de arte que robó rondaba los 1.900 millones de dólares. Imagínese la cifra con todo esto. Stephen no aparentaba ningún signo de riqueza y opulencia. Al contrario, llevaba una vida por debajo de la media. Trabajaba de camarero en un restaurante y su novia, Catherine, de enfermera. Imagínese que vivían en el ático de la casa de la madre de Stephen. Ni siquiera eran capaces de procurarse un hogar decente. Entonces, ¿por qué vivían así a pesar de todos estos robos y del alto valor de los cuadros que tenía? La razón es simplemente que Stephen no ha vendido ninguna de las pinturas que robó. Bien, ¿por qué? La razón es que no robaba estos cuadros para beneficiarse económicamente. Los robaba porque ama el arte de estos cuadros. Si volvemos al primer robo del que hablamos, Stephen robó el cuadro de esta mujer, porque estaba realmente impresionado con su belleza y el arte que contenía, y desde entonces robaba los cuadros que realmente le gustaban y le impresionaban. No robaba por su alto valor. Cada rincón y cada hueco de las paredes del modesto apartamento de Stephen estaba lleno de cuadros valorados en hasta 1.900 millones de dólares. Algo extraño, pero que era lo que daba a Stephen una enorme ventaja como ladrón de arte. Esta es una de las razones por las que la policía no pudo atraparlo porque, de hecho, la mayoría de los ladrones de arte son atrapados al poco tiempo, una vez que empiezan a vender las cosas que robaron. Esta es una de las razones más importantes por las que Stephen no fue atrapado a pesar de los cientos de robos que cometió. Pero Stephen tenía un problema de otro tipo, que es la codicia artística. Quería hacer crecer más su colección artística, por lo que nunca estaba satisfecho y no podía parar. Así que siguió cometiendo robos sin ningún objetivo claro, ni un punto concreto en el que pensara detenerse. Siguió así hasta que cometió un error fatal que puso su vida patas arriba. Este robo fue en Suiza, concretamente en el museo de una ciudad llamada Lausana, y corría el año 1997. Stephen y Catherine entraron en el museo, identificaron el cuadro como objetivo y comenzaron su proceso habitual. Catherine observa los pasillos y Stephen lleva a cabo el proceso de extracción del cuadro de su marco. Después de desatornillar los tornillos del marco, Stephen saca el cuadro, lo dobla y lo introduce en la chaqueta grande, como de costumbre, y se dirige con calma y confianza a la puerta del museo. Pero mientras salían del museo, uno de los guardias se dio cuenta de que Stephen intentaba ocultar algo bajo la chaqueta. El guardia empezó a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Así que el guardia fue a dar una vuelta rápida por el museo y se dio cuenta de que había un cuadro perdido. Corrió tras Stephen y Catherine, que salieron del museo y subieron a su coche. Pero antes de que el coche se pusiera en marcha, el guardia de seguridad lo detuvo e impidió que Stephen escapara. Como cerca del lugar había una comisaría de policía,
En la zona había muchos policías, así que Stephen no tuvo más remedio que entregarse a la policía sin oponer resistencia. Stephen fue detenido en la comisaría, a la espera de su juicio al día siguiente. El juicio fue muy pequeño y sencillo, porque el delito no se consideraba grave, y el cuadro que Stephen estaba robando no era un cuadro de gran valor o de gran importancia. Así que Stephen se presentó llorando y fingiendo estar arrepentido ante el tribunal. Dijo que era la primera vez que hacía algo así en su vida, y que solo había sido una decisión momentánea debida a un extraño impulso que le poseía por poseer un cuadro. Stephen no tenía antecedentes penales, y la representación de remordimiento y arrepentimiento ante el juez fue muy convincente. Todas estas razones convencieron al juez, que lo puso en libertad sin imponerle una pena severa. La decisión del juez fue que Stephen permanece bajo un periodo de supervisión de 8 meses y que debe abandonar Suiza inmediatamente, y no podrá volver a entrar en ella hasta que finalice su periodo de supervisión, es decir, al cabo de 8 meses. Este incidente no afectó en absoluto a Stephen, y durante los años siguientes continuó con los robos habituales en varios países europeos, excepto Suiza, por supuesto. 4 años más tarde, en 2001, Stephen sintió que el intento de robo en el que se vio envuelto había quedado en el olvido y que había llegado el momento de volver de nuevo a Suiza. Así que él y su enamorada Catherine simplemente se subieron al avión y viajaron a Suiza, y luego fueron a la misma ciudad donde fue detenido 4 años atrás, Lausana. Pero esta vez, la operación no fue en el mismo museo. En este museo, Stephen puso el ojo en una vieja trompeta antigua que estaba dentro de una vitrina de cristal, y era un poco más difícil de robar que los cuadros. Sin embargo, pudo robar la trompeta, como de costumbre, bajo el abrigo, y salió del museo sin problemas. Stephen era demasiado seguro de sí mismo y a veces hasta arrogante. 2 días después, decidió volver disfrazado al mismo museo y robar una nueva obra de arte. Entró confiado con Catherine y puso un ojo en el cuadro que tenía como objetivo, y Catherine empezó a realizar su tarea habitual de observar los pasadizos, y él comenzó el proceso de quitar el cuadro de su marco. Cuando terminó de quitar el cuadro, lo escondió bajo su abrigo como de costumbre, pero esta vez se encontró rodeado de guardias por todas partes. Lo que ocurrió es que uno de estos guardias recordó su cara de la operación que había realizado 2 días antes. A este guardia le pareció que este hombre era sospechoso. Se lo dijo a sus compañeros, que se pusieron a vigilarle y le pillaron infraganti mientras robaba el cuadro de su sitio. Después de eso, Stephen fue detenido y encarcelado en comisaría. Durante las investigaciones policiales con él, Stephen intentó jugar al mismo juego que la última vez y les dijo que solo había sido una tendencia momentánea a robar y que se arrepentía de todo lo demás. Pero esta vez la excusa era muy débil, porque al principio robó la trompeta y luego volvió para robar el cuadro. Es imposible que se trate de una tendencia momentánea. Se trata de robos planificados de antemano. Después de buscar e investigar, los investigadores obtuvieron el informe relativo al robo anterior en la misma ciudad en que se produce la simpatía del juez. En el año 1997, los investigadores supieron que se encontraban ante un ladrón en serie, por lo que la policía suiza se puso en contacto con la policía francesa y le contó los detalles del caso. La policía francesa obtuvo una orden para registrar el apartamento de Stephen, que, como hemos dicho, estaba situado en el ático de la casa de su madre. La policía entró en la casa y se llevó una sorpresa. El apartamento estaba completamente vacío de cuadros u obras de arte. No había ni rastro de nada en él. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo desaparecieron todas las obras de arte? Pues bien, lo que ocurrió fue que Catherine, la novia de Stephen,
En el momento de su detención, llamó inmediatamente a su madre y le comunicó que había sido detenido, y le dijo que debía esconder sin demora todos los cuadros y obras de arte robados. Efectivamente, la madre se movió tan rápido como pudo y se deshizo de todas las obras de arte que había en el apartamento y se deshizo de ellas. Simplemente quemó una parte, y cuando sintió que no podía quemar el resto, lo arrojó al canal de agua de la ciudad. Varios días después, algunas personas se dieron cuenta de que había cuadros en el canal, y cuando las autoridades acudieron y empezaron a extraer esos cuadros, supieron que todos ellos eran cuadros robados de diferentes museos de toda Europa, y que algunos de esos cuadros valían millones. Cuando se difundió la noticia, se informó a la policía suiza que retenía a Stephen. Por supuesto, Stephen no sabía nada de lo ocurrido. Los investigadores dijeron que habían conseguido un tesoro secreto. Stephen empezó a confesar y les contó todo. Ni siquiera la policía y los investigadores imaginaban que una sola persona pudiera ser la que robó todos esos cuadros y obras de arte de varios países europeos, de más de 170 galerías. Pero Stephen lo confesó todo. Tras su confesión, fue condenado a 3 años de prisión, pero solo pasó 2. Y Stephen no fue el único detenido. Catalina también fue encarcelada durante 6 meses. En cuanto a su madre, fue encarcelada durante 1 año y medio, porque fue ella quien destruyó los cuadros. Su amada Catalina le abandonó al salir de la cárcel. No quería seguir viviendo con él. En cuanto a su madre, nunca se comunicó con él. Stephen vivió muy mal los años que siguieron a su salida de la cárcel. Vivía solo y pobre, y se deprimía la mayor parte del tiempo. Stephen intentó escribir un libro sobre su vida para ganar algo de dinero y lo tituló Confesiones de un ladrón de arte. Pero el libro no logró ventas significativas y fracasó comercialmente. Cuando Stephen sintió que se le cerraban las puertas en las narices, decidió volver de nuevo al robo de obras de arte. Pero esta vez no era por amor al arte. Su objetivo era vender los cuadros y conseguir dinero. Y como decíamos, los ladrones que intentan vender el arte robado son en su mayoría los que son atrapados. De hecho, fue detenido en el año 2011 mientras intentaba vender una unidad de estos cuadros que robó. Y después de que registraran el apartamento, encontraron más de 30 cuadros robados, por lo que fue detenido por segunda vez. Al igual que la última vez, fue condenado a 3 años de prisión, y tras salir de prisión esta vez, permaneció bajo vigilancia, y fue detenido por tercera vez en el año 2019, cuando fue sorprendido intentando vender algunas antigüedades en eBay. Lo más probable es que estos objetos fueran robados antes de ser detenido. Después de este arresto, que tuvo lugar en el año 2019, Stephen no mostró ninguna noticia después de eso. Sin embargo, Stephen Breitwieser inmortaliza su nombre como el mayor ladrón de arte de la historia, y probablemente no haya nadie que compita por este título pronto.